Bienvenidos. A continuación voy a hablar acerca del análisis interno y externo de una empresa. El análisis interno. El análisis interno es el contexto de una planeación estratégica, de un estudio de mercado. Es decir, el análisis interno analiza todos los factores dentro de una empresa que benefician o dificultan el avance de la misma. No toma en cuenta factores como, por ejemplo, la inflación, etcétera. Se toma en cuenta, por ejemplo, factores como el tipo de empleados, la forma en la que se organizan, etcétera. Este análisis utilizado más en un contexto de planeación estratégica y el estudio se refiere a la organización exhaustiva de cada uno de estos elementos. El principal objetivo de este análisis, como he mencionado, es identificar las fortalezas y debilidades dentro de la empresa como tal, sin tomar en cuenta factores externos, y estos a su vez van a ser comprendidos y estudiados para idear formas de mejorar dentro de la empresa estos aspectos. Entonces se analizan diferentes aspectos como los recursos y los activos, es decir, lo que tenemos invertido dentro de la empresa, nuestro capital, nuestras ganancias, nuestras pérdidas, etcétera. La estructura organizativa, es decir, cómo se organizan los empleados dentro de la empresa, cómo se distribuyen los roles, etcétera. La cultura organizativa también, es decir, cómo dentro de la empresa se manejan todos los puestos y los cargos de los diferentes trabajadores, las competencias centrales, es decir, qué ofrece nuestro producto como empresa que salga, que resalte sobre otros productos que ofrece la competencia. También el rendimiento financiero es decir, si sacamos un punto de equilibrio, si tiene un margen de pérdida, ganancia, etcétera. Y la gestión de recursos humanos, que es decir, cómo tomamos a nuestros trabajadores y los distribuimos en cada área del departamento de la empresa. El siguiente, análisis interno y externo. El análisis externo en un contexto de la planificación estratégica y la evaluación de una organización se refiere a la evaluación de los factores y elementos que se encuentran fuera de la empresa y que pueden influir en su desempeño y resultados. Es decir, como antes había mencionado, dentro del análisis interno de la empresa no se toma en cuenta eh, cosas como, por ejemplo, como poner un ejemplo, los trabajadores. Bueno, no se toma en cuenta, por ejemplo, la inflación, pero en el análisis externo sí se toma en cuenta la inflación, ya que es un factor fuera de la empresa que llega a afectar a la misma, puesto que está dentro del mismo contexto. Por poner un ejemplo, tengo una empresa, pero la inflación hace que mis productos sean mucho más caros, entonces tengo que ver una manera de adaptarme al mercado. Entonces, estos analizan el entorno macroeconómico, como menciono, es decir, el precio de la moneda, el grupo social al que va dirigido nuestro producto, etcétera. Los clientes y el mercado es el grupo social al cual va dirigido el producto, también la demanda y la oferta, los factores socioculturales, es decir, que si uno, disculpen, los factores socioculturales hace referencia a que un producto no va a ser siempre tan bien recibido por una cultura que por otra. Por ejemplo, si mi producto va si mi producto es carne, yo no voy a agradar a una especie cultural la cual es vegana. Entonces mi producto no tiene que ir enfocado a ese tipo de personas, sino a otras. Los factores tecnológicos también es un tema muy importante, ya que si externamente no tenemos la tecnología necesaria para nuestra empresa, tenemos que también ver ese factor para que de cierta manera nos llegue a afectar. Factores políticos y legales, es decir, si nuestros productos están siendo aprobados dentro de las normas generales del Estado, etcétera, y todas las normas que se generan en base a productos que ofrecemos nosotros. Y también factores medioambientales y éticos, es decir, si nuestra empresa tiene un impacto medioambiental, y cómo está el ambiente a nuestro alrededor para ver cómo podemos intervenir o ir como empresa en base a esto. Y como conclusión, prácticamente, aunque no se alcance a leer aquí bien, es por el fondo de la diapositiva, pero en conclusión, el análisis interno y externo de la empresa son dos puntos relevantes para guiar a la empresa por un mejor camino o por un camino tan acertado. Principalmente lo que buscan estos son corregir errores y ver fortalezas para ver en cuáles tenemos que hacer mayor énfasis. Y eso sería como conclusión. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de una gran ayuda y haya ofrecido buenas informaciones positivas y la presentación. Muchas gracias.